Este programa llega hasta usted gracias al patrocinio de Cafetería La Vid, en calle Adolfo López Mateos, número 3312, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México. Comenzamos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar con nosotros nuevamente aquí en Mejor Amigo Radio. Les saluda a su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones y las gracias por escucharnos nuevamente. Y es un placer para mí compartir micrófonos nuevamente con Jorge Díaz. George, ¿cómo estás? Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Pues es un gusto y un placer estar otra vez contigo compartiendo micrófonos y pues tú dime qué tenemos el día de hoy. Así es, pues mira, el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Tenemos el tema superando la pérdida de la pareja, uno de los temas que precisamente ya nos habían pedido anteriormente, en específico pues la hermana Laura de la Iglesia Bautista, Agua Viva, y pues bueno, el día de hoy se dio la oportunidad en donde vamos a poder tocar este tema, pero también tenemos con nosotros a Ángel. Ángel, ¿cómo estás? Ángel. Muy bien, Joel, ¿cómo estás? Pues aquí muy contento y complacido de estar de nuevo con ustedes y sobre todo pues hablar de este tema. Quisiera darle la bienvenida a nuestros invitados, la licenciada en tanatología Gloria Ramírez. A sus órdenes, gracias. Nuestro hermano Juan Carlos Ávila. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Y nuestra querida hermana María López. Mucho gusto, gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes. Amén, pues sí, de verdad, Jorge, Ángel, tenemos el día de hoy una mesa con muy buenos invitados, con un tema muy interesante. El tema, pues bueno, la verdad es de que es muy extenso. Creo que el especificar solamente la pérdida de la pareja, pues como que es algo muy pequeño, cuando en realidad el tema es muy grande. Y pues para ello traemos a estos invitados. Tenemos a nuestra hermana Gloria, licenciada en tanatología. Ella precisamente va a dar el punto técnico, tanto técnico como también parte espiritual de lo que sucede, y nuestros hermanos van a contar su testimonio precisamente enfocado ya netamente a lo que es la vida espiritual, cómo el Señor les ha ayudado y lo que el Señor ha obrado en sus vidas. Así es, pues es un tema muy interesante, es un tema muy bueno. Es algo que da para mucho, como bien lo acabas de mencionar, y pues mira que tenemos aquí el privilegio de tener pues ahora sí que nuestros oídos prestos para tener este tipo de servicio, porque en realidad es un servicio que no tan fácilmente lo puedes encontrar en todos los lugares, o a veces por el trabajo, los agobios de la cotidianidad, ¿no? Entonces pues tenemos este día, este tema tan interesante que yo creo que nos va a hacer falta para otro tiempo, ¿no? Así es. Bueno, pues claro, vamos a dar inicio con el tema, con nuestra invitada especial, la licenciada Gloria. Nos vamos a hablar acerca de superando la pérdida de la pareja, Gloria. No sé qué nos puedes aportar acerca de este tema, que sin duda mucho del auditorio está atento a conocer cómo es un duelo o cómo llevar este duelo. Este proceso, ok. Bienvenidos y gracias por estar aquí, a todas las personas que se encuentran en este lugar y a todas las personas que nos acompañan a través de los diferentes medios a los que podemos llegar. Aquí yo sí fui invitada para hablarles de superando la pérdida de la pareja, pero antes quisiera abordar un poquito de lo que es la tanatología para quienes no saben de esta rama. Es algo que recientemente está adquiriendo un auge y pues me gustaría que supieran un poquito a qué nos dedicamos los tanatólogos. La tanatología es una rama científica, porque sí es científica, en la que muchas personas se espantan al escuchar los tanatólogos nos dedicamos a tratar la vida, entre ello va implícito también la muerte, y pues somos una guía, un acompañamiento personal con las personas que están atravesando un duelo. El dolor, como en su propio nombre lo dice, es algo difícil de transitar y a veces requerimos de alguien que nos acompañe, nos escuche o nos ayude, nos sirva como de muletita para salir de un hoyo en el que podemos llegar a caer si no se transita de manera adecuada y sana este duelo. Ok. El acompañar a alguien durante este proceso fue estudiado, ya tiene relativamente, diríamos, muchos años
para mí, pocos años para la humanidad. Hubo una doctora, Elizabeth Kubler-Ross, que es la pionera de esta rama. Ella trató muchos pacientes y en ellos logró identificar 5 etapas por las que el ser humano atraviesa cuando está en un proceso de dolor. Se las puedo nombrar, es la negación, que es la primera etapa, que es la inicial. En esta etapa, generalmente cuando recibimos una mala noticia o algo inesperado, es como nuestra coraza de protección. Decidimos no enfrentarlo inmediatamente porque eso nos permite y nos ayuda a procesar esta noticia, este hecho inesperado, llamémoslo así. Posterior a ese podemos transitar por la etapa del enojo. En esta etapa es muy difícil porque aquí primero nos podemos enojar con todo el mundo, nos enojamos con el doctor, nos enojamos con quien no se cuidó, nos enojamos con quien se murió porque se murió, y aquí podemos llegar hasta enojarnos con Dios. Hablar de enojarse con Dios a muchos nos puede resultar algo no comprensible, pero dentro de nuestra etapa y como ser humanos podemos hacerlo porque Dios nos hizo y nos creó y nos enseñó que Él era nuestro Padre. Entonces, en el momento de dolor, Él nos permite que platiquemos con Él, que actuemos como hijos con Él. Entonces nos permite llegar a este proceso de enojarme con Él. ¿Por qué? Porque si yo soy bueno, porque a mí, ¿por qué no al vecino? ¿Por qué si él es malo? ¿Por qué si él no cree en Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy la persona que estoy cerca de la iglesia, tengo una relación directamente con Dios? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? Si el Dios en el que yo creo, se supone que me tendría que estar cuidando. Pero lo que no llegamos a entender en esta fase es que Dios no está ahí para ayudarnos o para librarnos de nuestra tempestad. Él está ahí para ayudarnos a transitar durante la tempestad. Entonces es válido que podamos enojarnos con Él, y de aquí ya pasamos a otra etapa, que es la tristeza. Aquí ya empezamos a canalizarnos, a tranquilizarnos, pero esta etapa también es muy, muy difícil. Pudiéramos llegar el momento en el que nos pudiéramos estancar en ella. Entonces de aquí es donde también estaríamos la ayuda de alguien, de un profesional, apoyo, alguien que nos escuche, que nos ayude, que esté al pendiente de nosotros. La siguiente etapa pues ya es la negociación. Aquí ya después de enojarnos con Dios y decirle por qué, entonces ya empezamos a platicar con Él como hijo y padre. O sea, ya podemos, ¿qué me pasó esto? Ya estoy entendiendo cómo que me pasó esto. Parece si puedo darte algo a cambio. Si tú me regresas lo que me quitaste, me regresas la salud, me regresas a mi ser querido, o en etapas a veces de enfermedades terminales le dices, no te lo lleves y yo hago esto, entonces empieza una negociación, y negociamos con Dios, negociamos con el doctor, negociamos con quien se pueda. Finalmente los procesos y los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, no podemos cambiarlos. En determinado momento Él decide que así se hacen las cosas porque Dios decide, nosotros como es. Se supone que debemos llegar a la etapa de la aceptación, donde ya sabemos y aceptamos que lo que pasó, pasó. No tiene cambios, no nos gustaría que hubiera pasado, pero es algo que ya pasó. Aunque no nos hubiera gustado, entonces tendremos que aprender a vivir con esto. Por eso es que el tema superando la pérdida de la pareja, a mí los comentaba fuera de micrófonos, que no se debería de llamar superando, sino transitando el duelo de la pérdida de la pareja, porque un duelo, un dolor no se supera, se aprende a vivir con él. Y pues hablando de lo que es la pareja, pudiéramos decir que la pareja es lo único o la única persona de nuestra familia que nosotros elegimos libremente y voluntariamente. La vimos, la escogimos y decidimos que queríamos pasar el resto de nuestras vidas con ellos. A los hijos Dios nos los dio, a nuestros padres Dios nos los asignó. O sea, realmente es lo único que escogimos. Es por eso que el duelo es más pesado, se pudiera decir. Es más difícil de sobrellevar, porque entonces perder a la pareja no solamente implica perder a la pareja como tal, sino hay otros pequeños
pérdidas, otros pequeños duelos que vamos teniendo ahí, porque entonces perdemos la estabilidad económica, perdemos amigos, los amigos que antes eran de parejas, yo ya no tengo pareja, ya voy a tener que dejar de estar con ellos, o ya no van a querer invitarme a sus reuniones por lo mismo. La economía, o sea, ¿quién me va a asignar ahora? Si era la persona que me acompañaba en mis noches, ¿quién me va a acompañar? Entonces estamos perdiendo todo, nuestros hijos pierden a su padre, nosotros perdemos al amigo, al proveedor, al confidente, al proyecto de vida que teníamos marcado. Independientemente de la forma en la que se fue, pues eso es lo que perdemos. Ahora, también tenemos que definir, hay parejas buenas y parejas malas. O sea, la pareja mala, pues si te fuiste, pues Dios sabrá por qué. Pero la pareja buena, la que sí queríamos que se quedara con nosotros, la que no nos lastimaba, la que nos ayudaba, entonces ahí sí es donde empieza nuestro proceso de ¿por qué? ¿Por qué? El por qué. La palabra en un duelo siempre va a ser ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque en este caso, pues a veces a mí me gustaría cambiar esta palabra por ¿para qué? Es lo que no entendemos muchas personas, el ¿para qué? No entendemos a veces los propósitos de Dios, no sabemos por qué lo que Dios designa así es, y no lo entendemos, y menos durante este proceso. O sea, los que estamos en Cristo y los que amamos a Dios sabemos que bajo su soberanía todo tiene un porqué o un para qué. Eso lo entendemos, pero durante el proceso de duelo sí nos entra esa espinita de querer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque me está doliendo, porque estoy sufriendo, porque era mi afecto, era lo que yo amaba y me lo quitas o ya no lo tengo, de repente sí me genera una desestabilidad. Afortunadamente, los que tenemos esa buena relación, volvemos, se puede decir que volvemos al redil, pero si no la tenemos, entonces sí tendríamos que enfocarnos en ese para qué. El para qué, y obviamente buscar nuestras redes de ayuda, nuestra iglesia, nuestra familia. Entonces es ahí donde pudiéramos hablar de este proceso de la pérdida de la pareja. No sé, a mí lo que me gustaría es, si en lo que yo he dicho ustedes tienen alguna duda y poderla contemplar. Porque sí, en este tema surgen muchas dudas, entonces la gente que nos está escuchando, yo creo que tendría las mismas dudas que ustedes tienen Claro. Y sí, yo puedo darles toda la cátedra, pero sí me gustaría saber lo que es lo que los demás piensan, o qué es lo que tienen, o qué es lo que necesitan saber. Claro, bueno, de hecho el tema lo estamos dando o lo estamos colocando por algunos comentarios que nos llegaron. Hay personas que últimamente han perdido a su pareja como tal, en este caso digamos a su esposo, y no saben hacia dónde ir, no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben en sí qué fue lo que sucedió porque fue algo muy repentino. Entonces creo que una muy buena pregunta sería ¿qué sucede o cómo se puede ayudar o cómo se puede sobrellevar una pérdida repentina que no se tenía esperada? Es decir, no fue un paciente enfermo, siempre estuvo bien y de repente, digamos un ejemplo, ¿no? Le dio un infarto fulminante y quedó, o un accidente, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede sobrellevar esa pérdida repentina? No esperada. Ok, mira, si te hablo desde el punto de vista tanatológico, no lo vamos a poder entender tan fácilmente, pero si te hablo como teóloga, entonces ahí sabemos que lo que Dios decide muchas veces no tiene sentido para nosotros que nos quedamos aquí, porque lo vemos desde un punto de vista egoísta. Dices, yo te quería aquí, yo te quería aquí, y no sabemos qué es de lo que Dios te está salvando o salvó a esa persona. En este momento que se viene, estamos inmersos en un mundo de delincuencia, de secuestros, de robos, y la verdad es que ya no se ve como antes de que te robo y me echo a correr, o sea, ya son sádicas las personas. Entonces, muchas veces no entendemos que, o sea, te accidentaste, estuviste, moriste, pero si lo sopesas contra otras muertes o desapariciones,
Dios no sabe si Dios te salvó de que tú no jamás no volvieras a ver a esa persona y no supieras dónde quedó su cuerpo, como ahora se está manejando. Sí, claro, empiezas a verlo desde parte de la bondad y la misericordia de Dios. Exactamente, Desde un punto de vista diferente. pero como seres humanos, seres carnales, no lo entendemos, o sea, no sabemos qué es lo que Dios de lo que libró, o sea, la bendición que Dios nos dio al entregarnos el cuerpo de nuestro ser querido, de nuestro ser amado. Claro, y ahí entra la importancia de conocer al Dios de la Biblia, porque Exacto. sin conocerlo a Él, entonces no vamos a entender muchas de estas cosas, como la pérdida de una pareja, o de un hijo, o de un padre, ¿no? O la forma, exactamente, O la la forma. forma en la que murió, porque Pues en realidad es lo que pesaría más, ¿no? La manera en cómo Exacto. se fue la persona. exactamente, porque dices, ¿cómo murió? Ellos no se querían ir, no te querían dejar. O sea, eso es real. Pero no vemos la otra parte, la parte en la que murió de esta manera, me dejó un gran dolor a mí, pero él se fue rápido, él no Claro. sufrió. Entonces, egoístamente estamos pensando en mi sufrimiento y no en la otra persona. Sabemos que él ya, gracias a Dios, está donde yo quisiera estar, claro, del Señor. Exacto. Y bueno, precisamente tomando en cuenta esa situación, pues tenemos de invitado a nuestro hermano Juan Carlos Ávila. Él tiene un testimonio, pues algo similar a lo que estamos platicando, a esta situación. El hermano Juan Carlos, pues bueno, va a dar su testimonio. Hermano, muchas gracias por venir, bienvenido. Te dejamos los micrófonos. Bienvenido, amigo. Gracias nuevamente. Bueno, pues espero ser breve. Es un testimonio un tanto largo, pero confío que sea de bendición para aquellos que nos escuchan, sobre todo aquellos que no conocen o no tienen una fe bien cimentada en el Señor Jesús. Yo confío que esto sea de bendición. El yo haber superado la pérdida de mi pareja y además de un hijo, tiene algunos antecedentes. Días antes de que ellos fallecieron en un accidente, los atropellaron a mi esposa, a mis 2 hijos, falleció mi esposa y mi hijo menor. Sin embargo, con mucha anticipación el Señor nos estuvo preparando a todos, a la familia de Alicia, a ella, a mí. Servimos en la iglesia del Señor y algunos meses antes de que pasara el accidente nos tocó atender varias familias con pérdidas familiares. Sin embargo, uno se pregunta, pero ¿qué me quieres enseñar, Señor? ¿No? Pero ahí lo dejamos porque pues es un tema que no queremos tratar. La muerte es algo que no queremos tratar, entonces como que lo dejamos ahí, lo pasamos por alto. Sin embargo, es atender una familia, otra familia, y en lo más profundo de mí siempre me inquietaba por qué me estás mandando a atender este tipo de familias. Del lado de mi esposa, sus hermanas también tenían una sensación extraña, incluso ellas trataron el tema de que pensaban que alguna de ellas iba a fallecer y le decían a mi esposa, bueno, si nosotros partimos con el Señor, pues queremos que tú te hagas cargo de nuestros hijos. Tanto mi esposa como yo tuvimos que tratar ese tema y decidir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? O sea, si ella parte o yo parto con el Señor, ¿qué es lo que vamos a hacer, no? Entonces llegamos a un acuerdo, no necesito entrar en detalles. Sin embargo, es algo que se habló, pero seguíamos sin saber qué estaba pasando. Días atrás, cuando yo estaba atendiendo a estas familias, yo recibí algunas palabras, 2 o 3 palabras que me dieron. Una de ellas está en Romanos 12:2, donde nos dice el Señor que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y pudiéramos agregar que es incuestionable. Justamente en la semana que sucede a mi familia,
en la congregación hubo 2 pérdidas más de otras personas. Justamente el día del accidente yo al velorio de una bebé que fue neonata, ya, o sea, iban a nacer, fue al hospital, le dijeron que no, que se esperara, va al otro día y fallece la bebé. Yo estaba con ellos y el pastor dio la palabra que está en 2 de Corintios 5, donde dice, nos aferramos a un cuerpo terrenal, sin embargo no nos hemos dado cuenta que tenemos una morada preparada con el Señor. Estoy parafraseando, no es que lo diga así, pero esa palabra en ese momento, en ese preciso momento, me impactó mucho. Y el Señor, en lo más, bueno, en mi corazón me dijo, la iglesia está preparada para esto, tú estás preparado para esto, pero no entendí. Cuando salgo de allí y llego a casa, llego y me dan la noticia de que había sucedido un accidente y que había fallecido mi esposa y mi hijo menor y que mi hijo mayor estaba en el hospital. La noticia no me sorprendió, simplemente cuadré muchas cosas de lo que el Señor nos venía preparando anteriormente. Sin embargo, todavía en mi corazón había algo que me decía, es que ¿qué pasó? Se atravesaron, fue imprudencia del conductor. Sin embargo, estando ya en la noche que fue el sepelio, se acercan unos hermanos y me dan una palabra del Señor que dice que yo no me preocupara. Solo el accidente, Él estuvo ahí con ellos, con mi esposa y con mi hijo, y claro, con mi hijo mayor. Entonces, viene una tranquilidad. Su situación no es sencillo, pero no es imposible. Y mucho depende, como nos compartía Gloria, es de todas aquellas personas que están a nuestro alrededor y nos apoyan. En nuestro contexto como cristianos, toda la gente que nos estuvo apoyando en oración fue muchísima gente. De todos lados, ¿no? Yo sé que no nada más en la iglesia, en otras iglesias, en otras ciudades estuvieron apoyándonos en oración. Y es obvio que cuando uno llega al servicio y está el tiempo de la administración, de estar orando con el Señor, viene ese sentimiento de quebrantamiento, pero de repente me desbordaba una paz increíble y se iba esa sensación de paz y tranquilidad. Entonces sí es importante que siempre nos estemos rodeando de personas que tengan un apoyo para con nosotros, que siempre nos estén brindando ayuda, que estén atentos de cómo estamos, porque seguramente si yo no hubiese conocido del Señor y hubiese estado solo, no sé qué hubiese sido de mi vida. Ya algún tiempo después, hay otra palabra en Apocalipsis 1:8, donde dice el Señor, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y nos enseña que el Señor es un Dios de principio y un Dios de fin, y que es algo que no nos es enseñado, pero que tenemos que entender. Nos enseñan a celebrar un nacimiento, nos enseñan a celebrar un nuevo empleo, nos enseñan a celebrar un nuevo ministerio, pero no nos enseñan a asimilar una pérdida. Cuando el Señor decide decir, hasta aquí, eso es lo que debemos ser bien enseñados y entenderlo, porque entendiendo esto podemos tener una seguridad que podremos ver a nuestros seres queridos en la eternidad, porque no es un fin aquí en la tierra, pero tenemos una eternidad juntos con el Señor. Eso en breve es mi testimonio. Pudiera expandirme más, ¿no? Pero eso es lo que me ha ayudado a superar esa pérdida. O sea, Dios te ha ayudado a superar, Dios te ha ayudado a superar pues esa falta tanto de las personas como obviamente pues de su convivencia y todo lo que aquello implica, ¿no? Y a superar todo eso. Claro,
sí hay otros medios, sí es importante la gente que está a nuestro alrededor, pero Claro. el único que puede traer esa paz que nadie entiende solamente proviene de Dios. Tanto Amén. directa como indirectamente, ¿no? A través de la gente, ¿no? Muchas gracias por compartir, amigo. Un testimonio realmente fuerte, Ángel. Sí, sin duda, Juan, eres un guerrerazo, un ejemplo. Y sin duda, pues la relación de Dios ahí se nota porque de ninguna otra manera pudieras hablar con tanta soltura acerca de esta situación, si no es porque el Señor te ha fortalecido por medio de su palabra. Y la verdad es que eres un guerrero y pues, muchas gracias por estar aquí. Gloria, sin duda el testimonio de Juan, pues es tremendo, ¿no? Digamos, en el entorno cristiano, pues muchas personas podrían entender ciertas partes, ¿no? Así es. Pero ¿qué puede haber acerca de las personas que aún no conocen de Cristo? Ok. Primero quiero agradecer porque el testimonio, esta forma o valentía que tienen de hablar, no la durante los periodos de duelo. A veces ni siquiera me toques el tema, no quiero hablar, nada. Entonces, es admirable, aplaudible. Agradezco mucho que nos haya abierto su corazón y pues en las cosas que él mencionó, efectivamente, no sabemos cómo vamos a morir. Sabemos que nacimos, lo festejamos, lo celebramos, pero no nos cae el 20 de que desde el momento en que nacimos tenemos designada la muerte, porque no somos eternos, el único eterno es Dios. Aunque no lo sabemos, ¿no? No sabemos cómo a morir, o sea, sabemos que exactamente en algún momento vamos a morir. Eso Así es. lo ¿Cuánto sabemos tiempo? seguramente, pero no sabemos cuándo. Exactamente, Sí. cuánto tiempo, Ni cómo, ni cómo, cuándo. eso no lo sabemos y no está ni en nuestras manos ni lo vamos a saber nunca. O sea, Claro. eso ya es a voluntad, Tácito. a voluntad del Creador. La voluntad de Dios. Exactamente. Me gustaría que me dijeras cuánto tiempo tiene que pasó esto. Eso fue en el 2010, son 9 años. Son 9 años. 9 años aproximadamente. Sí, me imagino que los primeros años, por el proceso de duelo, ahorita tenemos 9 años. Primero estabas con el Señor, que eso ya es una gran bendición y una gran ayuda. La paz que tú sentiste y el acogimiento, o sea, Dios te estuvo abrazando antes, durante y ahora, lo sigue haciendo. Así es. Preparación, ¿no? O sea, te estuvo abrazando, te estuvo preparando, te estuvo guiando para esto que tú no ibas a entender y no lo entiendes hasta ahorita. O sea, no lo sigues sin entender, lo aceptaste. Por la relación que tenemos con Dios, lo aceptaste. Sí, se asimila entendiendo que Dios es soberano. Así y hay algunas cosas que a nuestro parecer no se entienden, pero para Él tienen un sentido y un propósito. Sí, hay un libro muy sabio que dice que, se llama lo que quiere o hace, no tiene sentido, pero no lo tiene para nosotros, lo que te comentaba hace un momento, o les comentaba. O sea, no sabemos por qué Dios designó de tal forma, en tal hora y en tal lugar fueran exactamente las cosas. Pero te preguntaba el tiempo precisamente porque han pasado 9 años. Generalmente cuando estamos en el primero, en el segundo año de nuestro proceso de duelo, no lo platicamos igual. No lo sentimos igual. Ahorita afortunadamente tienes 9 años en los que ya fuiste transitando y tuviste que reestructurar tu vida, no reconstruirla, construirte una vida a partir de esas pérdidas, tu esposa, tu hijo. Afortunadamente y afortunadamente para mí, para muchos, la pérdida de un hijo no es un tema que se tenga que tocar ahorita, es un tema fuerte, un tema doloroso y yo creo que un tema que pudiera tratarse aparte. Y digo, mis bendiciones y mi reconocimiento porque esa pérdida está fuera de mi comprensión todavía. Sí, yo creo que habría que tomar otro tema al respecto y también hay muchos aspectos que se tienen que considerar. Hay una gran diferencia entre la pérdida de una pareja y la pérdida de un hijo. Sí, o sea, son duelos son diferentes. Duelos distintos. El vínculo consanguíneo con el familiar es más estrecho que con el de la pareja. Es preciso decir que el superar la pérdida del esposo o de la esposa no es tan sencillo.
pero Pero sí, no es tan difícil. No es difícil, no es imposible. La pérdida del hijo es más dolorosa todavía. Actualmente puedo decir que todavía hay cierto dolor del niño que por la pérdida de la pareja. Ambos tienen un lugar especial en mi corazón, Es que es diferente, ¿no? pero sí es muy, muy distinto. Exactamente, son cosas muy, muy diferentes. Y en tu caso viviste 2 duelos al mismo tiempo. Y de los 2 duelos que viviste fueron los 2 duelos más difíciles que puede sobrellevar un ser humano. Por eso es que agradezco más que nos hayas dado tu testimonio. Y en cualquier momento, digo, tratarlo de la pérdida de tu hijo si es años. No se va a superar, no lo vas a aceptar, pero se entra como a la parte de, se aprende a vivir con eso, solamente. Entonces, pues yo creo que abrazado de Dios es como estamos saltando por este camino tan difícil que en este caso no sé por qué te tocó vivir a ti o para qué te tocó vivirlo a ti. Eso sí, ya es comunión con Dios y tuya. Sí, decías hace rato, no el por qué, sino para qué. ¿Para qué? Agrego algo brevemente, si no me voy a tomar otros 10 minutos. Adelante. No, adelante. Pero Tienes tu tiempo, tiempo libre. Sinceramente, no hubo un tiempo de duelo. Sí, el Señor me sanó pronto, pero no hubo un tiempo de duelo porque sigue David, mi hijo mayor, conmigo, y todo ese tiempo no podía haberme quebrantado. Si yo me quebrantaba, seguramente iba a transmitir ese sentimiento hacia él. Y tuvo que haber una sanidad increíble y sobrenatural de parte del Señor para que ese tiempo de duelo no fuera tan prolongado. Y eso ayudó también para que David, mi hijo, superara esa pérdida, porque para él es distinto, ¿no? Él perdió a su madre. Él perdió un hermano y perdió a su madre. Exacto. Y él también, actualmente, creo que todavía está en una situación de duelo. Hay un momento que tenemos que sanar, pero todavía él está pasando por esa etapa. De hecho, bueno, nosotros en ese entonces, él era mi líder de célula. Y sí, efectivamente, como él lo menciona, vimos una fortaleza muy grande por parte de Dios en su vida, que de hecho, pues sí, la mayoría de los que lo conocemos y vivimos con él parte de esa etapa, nos quedamos de wow. O sea, ¿cómo es posible que el Señor haga esas cosas tan increíbles en ese momento? Yo en algún momento dado, apoyándole en una de las pláticas de la célula, le decía, es que de verdad el Señor le da una tremenda que uno lo ve y dice, pues parece que ni le está doliendo, ¿no? La situación. Pero él me contestó algo muy cierto, me dice, sí me duele, pero el Señor me está fortaleciendo. Y creo que es algo muy importante también el recalcar que cuando uno está afianzado de Dios, cuando uno tiene su fe puesta en Dios, cosas como esas pueden suceder y todavía más grandes. Sin embargo, como ser humano, pues supongo que el dolor de la pérdida pues todavía se tiene, porque a final de cuentas, como bien lo mencionaste hace un momento, es la persona con la que dormía, con la que comía, con la que pierdes algo que tenías todos los días básicamente y de un momento a otro ya no está. Así es, afortunadamente nosotros ahí vemos la mano de Dios. La gente que no está en esta relación estaría viéndote como no la quiere, no quiso a su hijo, no les importa, pues ya anda feliz por la vida, pero realmente, sabes, tiene la otra adentro. Cada una de las personas somos seres individuales y tenemos sentimientos y sabemos cómo procesar. A veces no sabemos externarlo o no queremos externarlo, pero eso no quiere decir que lo que estamos trabajando por dentro, o sea, el choque o la guerra que estamos teniendo por dentro, nadie lo está viendo por fuera. Afortunadamente, los que, como tu testimonio me dices, lo conoces, o sea, tuviste la mano de Dios ahí. Otro tipo de personas puede decir, pues entonces no le importa, o qué es ese Dios que hace que a ellos no les importe o no amen a su familia. Este programa llega hasta usted gracias al patrocinio de Cafetería La Vid, en calle Adolfo López Mateos, número 3312, en la colonia Lázaro Cárdenas, en Metepec, Estado de México.